La verdad es que el personaje que tenemos de presidente del gobierno en España se las trae. Uno lo piensa y se las trae, ¿eh? O sea, es verdad que la noche mítica del gran debate antes de las elecciones de este país, recordaréis algunos, yo sí, que al día siguiente mi primera reflexión después de aquel debate a 5 de los candidatos a presidente del gobierno, recuerdo como si fuese ayer que abrí esta función reflexionando en voz alta sobre, joder, ¿qué nivel? Maribel. Yo me había sentado la noche antes a ver aquel debate y como lo que decían, además de ser predecible, saturaba, porque lo habíamos escuchado, son como cacatúas, repiten frases hechas, preparadas, para simples y pim, pam, y por lo tanto, creo que yo, como la inmensa mayoría de los españoles, nos pareció ese debate y nos parecen esos debates, vamos, absolutamente insoportable. Y os conté al día siguiente que a poco de comenzar el debate, a mitad de debate ya la cabeza se me fue a algo que me gusta mucho, que es jugar a imaginar cosas, ¿no? Y dije, joder, voy a analizar a los 5. Mañana le voy a pedir a Pedro Fernández que me eche una mano para detectar el historial de los 5 que anoche nos ofrecían su candidatura como presidentes de este país de 47 millones de ciudadanos. Y a la vez que lo veía y con el móvil en la mano, buscando en Google, flipé en colores. El que más currículum parecido a haber trabajado presentaba de los allí dispuestos a ser presidentes de España, recuerdo, hablo de memoria, recuerdo que era Albert Rivera. ¡Ojo! ¡Cuidado! Que había trabajado, creo recordar, 3 o 4 años en la banca. O 5 o 6. Era el que más currículum tenía de todos. El que más. Pedro Sánchez no había trabajado en su puñetera vida. Pablo Casado no había trabajado en su puñetera vida. Pablo Iglesias, fuera de donde le enchufó el hijo de Carrillo, donde estudió mi hijo, en Somosaguas, en la Complutense Ciencias Políticas de Madrid, 4 clases, no había trabajado en su vida. Y Santiago Abascal había visto la palabra trabajo en casa, donde no dudo que su padre había trabajado mucho, pero no había trabajado en su vida. El líder era Albert Rivera con 3 o 4 años en la banca. Claro, yo me acuerdo que me fui a la cama descorazonado. Que no con un sistema que funcione, creo, ¿eh? La figura de presidente de un país, séase del partido que sea y de la ideología que sea, pues chico, ha de tener un poco de historial. Tampoco es lo de Biden, Trump o Revilla, ¿vale? Tampoco es que tengan que ir con el gotero por el pasillo de la administración política. Que ahí llegaré. Y evidentemente no estaré para gobernar ya en un país ni para gobernar nada. Pero yo aquella noche, Santiago Abascal, agua. Pablo Casado, agua. Albert Rivera, agarrado a una tabluca. Pedro Sánchez, agua. Pablo Iglesias,
agua. ¿Y yo tengo que elegir el domingo de presidente de mi país a uno de estos? Claro, yo en aquel momento, como nadie, podía imaginar la que se avecinaba. Para imaginaros, si yo encima esa noche, porque tengo así un toque de Aramis Fustero de Paco Porras, yo ya preveo que España va a vivir el momento más difícil de su historia moderna con una pandemia de salud. Claro. Y yo llego a ser Aramis Fuster, que sé la que viene. Y encima veo que mi presidente va a ser uno de esos 5 con experiencia cero. Es que mi amigo Manolo, el de Puente Viesgo, tiene más, 300 veces más escamas de la vida, del orden, de la ley, que cualquiera de estos. Es que no voy ni a la urna. Me confino ya al día siguiente del debate. Claro, tenía que ser uno. Yo no sé el nivel de decencia, sé sus ideas, pero no sé el nivel de decencia de Santiago Abascal. No le sé. La verdad, no le sé. Yo no sé el nivel de decencia de Pablo Casado. No lo sé. Yo no sé el nivel de decencia de Albert Rivera. No lo sé. Ninguno de los 3 me ha dado la oportunidad de poder comprobarlo porque han gestionado algo examinable que tuviese que ver con mi vida. Si cualquiera de los 3 hubiese sido alcalde de Santander o consejero de pelota vasca de Cantabria, pues a lo mejor, oye, yo a este le vi funcionar en algo y sé que es un indigno, no lo sé. Pero que Pedro Sánchez es un personaje absolutamente indigno, por mentiroso y amoral, lo sé ya con creces. Escuchad a este indigno y a este amoral llamado Pedro Sánchez muy poco antes de ser presidente de este país. Me gustaría es que el presidente del gobierno pisara el barro. ¿Qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy visite la ribera del Ebro? Para que vea in situ la catástrofe natural que estamos viendo nosotros hoy aquí. En Navarra, en Aragón, en Castilla y León, en La Rioja. ¿Qué coño tiene que pasar para que Rajoy salga de la Moncloa y pise el barro? Esté con los vecinos, con los agricultores, con los ganadores. Estoy absolutamente indignado. Me parece que tenemos un presidente del gobierno que no gobierna, sino que desgobierna, que descoordina, que no responde a los problemas de los vecinos, que no atiende a las demandas de los agricultores y de los ganaderos. Habéis escuchado. Por cierto, en un momento dado dice los ganadores en vez de los ganaderos. Acusando a Rajoy de no pisar el barro. 2 veces dice coño. Mal hablado. Yo desde el lunes no digo tacos. Pienso en Celia y no digo tacos. 2 veces dice coño. ¿Dónde coño está? ¿Qué coño tiene que pasar? Estoy reproduciendo sus palabras. Para que Rajoy vaya a los sitios donde están pasando cosas en este país. Lo decía, un tipo que ni se dignó en visitar el Palacio de Hielo de Madrid, donde había decenas, centenares de ancianos españoles a los que había que acumular. Quítame la música porque entonces digo tacos. Fran, ya sé que acompañas la homilía muy bien y has estado sembrado metiendo esto cuando he dicho lo del Palacio de Hielo, pero mejor quítalo porque
me enerva. Palacio de Hielo de Madrid. Morían miles de personas al día en España. Y el Palacio de Hielo de Madrid era la representación absoluta de la situación que vivía este país y sobre todo de la situación que vivían miles de ancianos en este país. No se dignó en pasarse por ahí. No se dignó en dejarse ver 3 minutos para dar su apoyo a los que allí estaban trabajando y para dejar la imagen a España de que nuestro presidente, ya no digo que estaba sensibilizado con nosotros, pero que tenía corazón. No visitó IFEMA, la representación absoluta en aquellos días en España de cómo luchaba el pueblo español por salvar aquel caos del que, por cierto, el máximo responsable y máximo culpable fue él y su gobierno, que lo negaron hasta el último minuto. No se dignó a pasar por IFEMA, donde miles de españoles se recuperaban en un palacio de deportes que el esfuerzo de cientos o de miles de madrileños, de españoles, había llevado a convertirlo en un gran hospital de campaña que salían todos los informativos de Europa. No visitó ni un solo hospital. La primera visita de Pedro Sánchez a un hospital con bronca en el exterior fue el pasado 27 de noviembre. 6 meses después de empezar esta crisis. El pueblo español entero aplaudiendo todas las tardes a las 8 en el balcón. A médicos, enfermeras, sanitarios en general. Y el presidente de España, este amoral, tardó 6 meses en visitar un hospital. Ni para ver a su familia, que se contagiaron, una pila de ellos, de la de él o de la de su mujer. Dado que, si no me equivoco, les trataron en Moncloa. Y si no, me imagino que la mejor clínica privada de este país. No visitó ni una sola residencia para mayores. Prácticamente el 70% de los muertos estaba siendo en esas residencias donde los ancianos que necesitan depender, que son dependientes de este país, sobrevivían ya no encerrados, casi escondidos, con los pocos trabajadores que allí quedaban, dado que por contagio y sobre todo por miedo, y no es criticable, un porcentaje altísimo de trabajadores cogió la baja. Y el presidente de este país no visitó a ni un solo enfermo en una sola residencia. El otro día, en el especial de Nochevieja, el Cinema Paradiso que montó José Mota acababa con imágenes que nos hicieron llorar a millones de españoles, yo al menos, de ancianos con plásticos por delante siendo abrazados por algún familiar, con una cortina de plástico. ¿Qué menos que haber ido el presidente de España a una residencia para mayores a abrazar en nombre de lo que representa toda España a cualquiera de aquellos ancianos que estaban muertos de miedo aquellos días
en las residencias. Y más cuando su vicepresidente, su socio, su colega, el muy cobarde, responsable directo de las residencias para mayores, les abandonó a su suerte. Canarias ha abierto todos los informativos de Europa. El mismo titular en todos los medios de comunicación de Europa, la Lampedusa española, Canarias. Una crisis migratoria brutal que hizo que los canarios sumasen a su preocupación por el COVID la lógica preocupación de ver cómo llegaban por miles los inmigrantes desde la costa africana. ¿No apareció por Canarias? ¿No apareció por Canarias para mostrar el apoyo de España y de su gobierno a los canarios? Ni apareció. Y este fin de semana Madrid bloqueada como no le había ocurrido en un siglo. Y aparece a las 48 o 60 horas en un todoterreno 4x4, se apea, se deja ver, como Donald Trump, te vuelve a meter al 4x4 y desaparece. Este amoral mentiroso, que casi entre lágrimas acusaba pocos días antes de ser presidente de España a Mariano Rajoy de que no bajaba al barro, de que no estaba cerca de los españoles en las catástrofes que viven los españoles. Por cierto, este y su colega, su socio, los Picapiedra, están mintiendo a millones de españoles las últimas horas a cuenta del recibo de la luz. Son tan cobardes que le han echado la culpa hasta a Europa del precio de la luz en España. Como si Europa tuviese la culpa de que aquí no hayamos querido ni centrales nucleares, ni monolitos, ni fracking, ni gaitas en vinagre. Pero sobre todo, cuando toda Europa tiene el IVA de la factura de la luz más bajo que España. Los Picapiedra, Pedro y Pablo, pueden ahora mismo, en un minuto, pueden bajar el recibo de la luz. Solo tendrían que bajar el IVA. Que España tiene el más alto de Europa, 21%. Italia el 10%. Francia el 5,5%. El Reino Unido el 5% de IVA en el recibo de la luz. Son mentirosos compulsivos, yonkis de la mentira. También es verdad que pueden, porque el rebaño, su rebaño, es tan fiel que no sufren prácticamente pérdidas, lo cual es una prueba evidente de lo dramático de que todos los votos valgan lo mismo. Mentirosos compulsivos. Y con el recibo de la luz lo están volviendo a demostrar. ¿Queréis bajar el recibo de la luz? Bajar el IVA al 5% como lo tiene Inglaterra o al 5,5% como lo tiene Francia. Baja la luz desde mañana mismo por la mañana. Pero, ¿qué es lo que hay? ¿Qué diría un asturiano? Es lo que hemos elegido y tristemente es lo que nos toca soportar. Muchas gracias por ver nuestro vídeo.
suscríbete, dale al like y no te olvides de darle a la campanita.